Hola mis queridos estudiantes, guerreros inteligentes, bienvenidos a esta nueva aventura. El día de hoy vamos a hacer el video explicativo del tema de tablas de frecuencia. Para este caso vamos a trabajar con datos no agrupados. Entonces, para poder desarrollar bien la temática, tenemos que tener en cuenta los conceptos, que queden claros. Tablas de frecuencia. Si recuerdan las clases anteriores, cuando hablábamos de los conceptos estadísticos, teníamos claro que había un concepto importante que era la variable. Que era aquel concepto que se quería investigar mediante un estudio estadístico. Que esa variable, cuando nos respondían, nos generaban unos datos. Que eran las respuestas que daban los encuestados. Y además de eso, teníamos que hacer un conteo de cada una de esas variables y de esos datos. Cuando hacemos el conteo de esos datos, estamos refiriéndonos a una frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, que no es más la cantidad de veces que se repite determinado dato. Ahora, tenemos una frecuencia acumulada. Como su nombre lo indica, acumulada es porque se va a ir sumando los datos obtenidos de todas estas frecuencias absolutas. Al primer dato se le suma el siguiente, me da un resultado, a ese resultado se le va a sumar el siguiente, me da otro resultado y así sucesivamente hasta obtener el final. Y por último tenemos una frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, como su nombre lo indica, va relacionado a cada uno de los valores con respecto al total de la población. Entonces, cada dato que se da se relaciona con el total de la población y se obtiene un cociente. Ese cociente representa el valor significativo de dicho dato dentro de la información y del estudio estadístico. Ahora, vamos a tener claro unos parámetros para identificar cada uno de estos. Cuando hablamos de los datos, los vamos a simbolizar con la letra X sub i. Esa va a ser nuestra simbología para los datos dentro de la columna, porque ahorita vamos a hacer la tabla respectiva. Cuando hablamos de la frecuencia absoluta, lo vamos a simbolizar con una F minúscula y la letra I. Frecuencia absoluta. Cuando hablamos de frecuencia acumulada, lo vamos a identificar con la letra F mayúscula y la letra I. Y cuando hablamos de frecuencia relativa, lo vamos a identificar con la letra H minúscula, I. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la frecuencia relativa se puede dar de tres formas distintas. Se puede dar en forma de fracción, A sobre B. Se puede dar en forma de decimal, A, BC. Y se puede dar en forma de porcentaje, A%. Para nuestra práctica la vamos a hacer de las tres formas diferentes para que nos quede claro. ¿Ok? Entonces, para poder desarrollar y entender un poco más esta situación, vamos a ayudarnos de nuestro libro guía. En nuestro libro guía tenemos un ejercicio en la página 175, una evaluación de aprendizaje, que dice que se realiza una encuesta para averiguar el color preferido de unas personas. Vamos a trabajar con eso. Por favor, busquen su libro de guía y vamos a desarrollar ese ejercicio. Con ese ejercicio voy a hacer la explicación de cómo llenar una tabla de frecuencia. Entonces vamos a borrar aquí esta información que ya está claro. Datos X sub i, frecuencia absoluta F minúscula i, frecuencia acumulada F mayúscula i y frecuencia relativa H minúscula. Perfecto. Entonces,
La tabla la vamos a hacer poco a poco. El ejercicio nos aparece la información y nos aparece que las personas respondieron que sus colores favoritos estaban entre el verde, el azul, el blanco y el negro. Nos encontramos una cantidad de datos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 columnas y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 filas. Si hacemos la multiplicación respectiva, 5 por 10 serían 50. Tenemos un total de datos de 50. Fueron 50 personas encuestadas. Ahora, cuando hablemos de la población total, de la cantidad total de datos, lo vamos a simbolizar también con la letra N mayúscula. Esto va a ser el total de la población. Que no se les olvide. Para nosotros vamos a trabajar la N mayúscula como el total de la población. Entonces, comencemos. Primero, vamos a armar nuestra tabla. La tabla de nosotros inicia siempre con el valor del dato. Vamos a analizar la variable. Entonces, la variable fue el color preferido. El primer valor que vamos a colocar acá es el valor del dato. Recordemos que lo simbolizamos con la letra X sub I. X sub I. Eso van a ser los datos. ¿Está claro? Entonces, va a ser nuestra primera columna. Vamos a hacerla aquí con negro. Va a ser nuestra primera columna. En esta primera columna vamos a colocar las respuestas que nos dieron cada uno de los participantes de la encuesta respectiva. Entonces, los colores que dieron de respuesta a los participantes fueron los siguientes: verde, verde, blanco, blanco, azul y negro. Esos son los datos suministrados por cada uno de los participantes de la encuesta. Entonces extendemos aquí nuestra tabla y por acá también. Al final vamos a colocar el total. Total. Perfecto. Ahora viene la parte que hacíamos en clases anteriores, que era la parte de conteo de cada uno de estos datos representativos. Y cuando hacemos el conteo, ¿qué estamos hallando? Pues la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Si hacemos el conteo, según la tabla que nos da el ejercicio en el libro, de cuántas veces aparece el color verde escogido por las personas, tenemos un total de, calculemos, 19 personas escogieron el color verde. Entonces aquí el verde tiene una frecuencia absoluta de 19. El blanco, ¿cuántas personas respondieron que el blanco era su color favorito? Si hacemos el conteo respectivo, el blanco, 9 personas escogen el blanco como su color preferido. Si hacemos el conteo con el color azul, ¿cuántas personas eligen el color azul? 12 personas, entonces 12 veces aparece el color azul. Y por último, el color negro. El color negro aparece, hacemos el conteo de cuántas veces aparece el color negro según la respuesta y nos da un total de 10. ¿Listo? Ya calculamos la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparece el verde, la cantidad de veces que aparece el blanco, la cantidad de veces que aparece el azul y la cantidad de veces que aparece el negro. Hacemos el total. 19 más 9 son 28, 28 más 12 son 40 y 40 más 10 son 50. Perfecto. Recuerden que este es el total de la población. Este 50 es nuestro total de la población. Muy bien, ya logramos calcular la frecuencia absoluta. Nos vamos ahora a calcular la siguiente frecuencia, que es la frecuencia acumulada. Es algo muy sencillo, se darán cuenta. Entonces, el símbolo de la frecuencia acumulada, ¿cuál es? F mayúscula sub I. Listo. Cuando hablamos de frecuencia acumulada es porque va a haber una sumatoria continua de los valores que nos dieron cada una de estas respuestas. Siempre comenzamos con el primer valor igual. Este primer valor siempre lo vamos a escribir igual acá en la frecuencia acumulada.
Entonces, como el primer valor es 19, que representa el verde, ese mismo valor va a ir aquí, 19. Ahora, ¿por qué se llama acumulada? Porque le vamos a ir sumando la siguiente. Si a 19 le sumamos 9, nos da 28. ¿Sí ven? Le sumamos la siguiente. Vamos a hacer aquí una linecita. Le sumamos esto. Le sumamos esto y nos da eso. Ahora, a 28 le sumamos 12. 28 y 12 me da 40. Entonces, 28 más 12, aquí coloco 40. ¿Sí ven que estoy acumulando? Le estoy sumando el resultado al siguiente valor. Y a 40 le sumo 10, me da 50. Tengan en cuenta que el último valor que obtenemos en la frecuencia acumulada debe ser igual al valor total de la población. Eso es muy importante. Si este dato de aquí no coincide con el de acá, tenemos algún problema en la sumatoria o en la cantidad de datos y hay que revisar el ejercicio. Excelente. Ya calculamos la frecuencia acumulada. Frecuencia relativa, tenemos el dato, los valores de la respuesta de los encuestados, la cantidad de veces y la acumulación de esos datos. Ahora nos vamos a calcular la frecuencia relativa. En este caso no hay necesidad de sacar sumatorias porque ya todo se fue acumulando. Perfecto. Entonces, ahora hacemos la frecuencia relativa. Recuerden que está simbolizada con la letra H minúscula I. Y vamos a hacer 3 columnas porque recuerden que la vamos a hacer de 3 formas diferentes. En fracción, en decimal y en porcentaje. La frecuencia relativa siempre se trabaja teniendo en cuenta la frecuencia absoluta, o no la acumulada, la frecuencia absoluta. Este dato que me presenta cada uno de los valores se va a dividir entre el total de la población. Entonces, mi primera frecuencia relativa va a ser 19 entre ¿quién? Entre 50. Entonces escribimos acá 19 entre 50. ¿Sí ven? Como una fracción. La segunda va a ser, miren, no el 28, la frecuencia absoluta. Sería 9 entre ¿quién? Entre el total, siempre entre el total de la población. 9 entre 50. Excelente. El siguiente sería 12 entre 50. 12 entre 50. Y por último sería 10 entre 50. 10 entre 50. Excelente. Ya hice mi frecuencia relativa en forma de fracción. Vamos a pasar una linecita por aquí. Excelente. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa en forma de decimal. ¿Cómo hacemos decimal? Simplemente hacemos la división de este numerador por el denominador. Vamos a hacer el primer ejemplo y ya ustedes continúen de la misma forma. Hacemos 19, vamos a hacerlo aquí aparte. 19 entre 50. Como no se puede dividir, colocamos 0 al cociente, agregamos una coma y cada vez que agregamos coma aparece un 0. ¿Listo? Entonces, tenemos el 0 con el 0 y el 5 con el 19. Tabla en el 5 que me dé 19 os acerque el 3. ¿Sí? El 3. 3 por 5 son 15. Que de 19, ¿cuántos son? 4. Muy bien. 4. Excelente. Bajamos el 0. Número en la tabla del 5 que me dé 40. Ah, y cada vez que terminemos hay que agregar un 0 más. Vamos a colocar esto un poquito más para acá, para que nos quede. Cada vez que terminamos la operación, agregamos un 0. Entonces, aquí sería 0,3 y ahora tabla en el 5 que me dé 40 sería el 8. 8 por 0 son 0, que de 0, 0. 8 por 5, 40, que de 40, 0. La respuesta es 0,38. Ese lo colocamos acá. Y ese mismo procedimiento, vamos a aumentar un poquito la letra, que la estoy colocando disminuyendo y entonces no van a alcanzar a ver.
Entonces vamos a colocar aquí 0,38. 0,38. Y hay algo muy importante, podemos aprovechar este resultado para hacerlo de una vez en forma de porcentaje. ¿Cómo hacemos el porcentaje? Este valor que tenemos acá, hay dos formas de hacerlo. Uno, multiplicarlo por 100. 0,38 por 100. Recuerden que cuando multiplico por 100, la coma lo voy a correr dos veces hacia la derecha, porque hay dos ceros acá. Entonces, si la corro una, ya cabe un 0. Si la corro 2, acá cabe otro 0 y me da 0,38. 0,38 es lo mismo que tener 38. Entonces, el otro valor en la tabla de frecuencia, vamos a completar aquí un poquito más la tabla, alargarla, y por acá también, para hacer la parte de porcentaje, aquí sería el 38%. ¿Listo? 38%. Y así vamos a hacer las otras dos de un solo. Entonces, ahora, si hacemos 9 entre 50, y hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita, me va a dar un total de 0,18. Y para pasarlo a porcentaje, corremos la coma dos veces. 1 y 2, ¿qué me queda? 18. Muy bien, 18%. Ahora, 12 entre 50. Si hacemos el cálculo de la división de 12 entre 50, me va a dar un total de 0,24. Y para correrlo a porcentaje, corremos la coma ¿cuántas veces? 2. A la derecha. 1 y 2. Me va a dar ahora 24%. Por último, viene 10 entre 50. Hacemos nuevamente la división de 10 entre 50 para hallar cuánto es, y me da un total de 0,2. Miren que hay que correr la coma dos veces, y aquí solamente la corro una, pero son dos veces. Para poderla volver a correr la coma una vez más, como aquí no hay, ya agregaría un 0. Cuando no tengan para correr la coma hacia la derecha, agregan 0, en este caso una vez, y la segunda hay que agregar un 0. Entonces la respuesta aquí en este caso sería 20. Perfecto. Ahora, una cosita que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos la sumatoria de la frecuencia relativa en decimales, me tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Vamos a ver. 8 y 8, 16 y 4, 20. 0, llevo 2. 2 y 3 son 5. 5, 6, 6 y 4 son 10. 0 y llevo 1. Las comas, se baja la coma y viene aquí 1 más 0 da 1. Ahí está perfecto. Me dio 1. Excelente. Ahora, si hago la sumatoria de porcentajes, me tiene que dar 100 o aproximadamente 100. Hagámoslo. 8 y 8, 16 más 4 son 20. Voy a colocar aquí el símbolo del porcentaje que no lo coloqué. Llevo 2. 2 y 3 son 5, y 1 son 6, 6 y 4 son 10. Miren, qué bien, 100%. Entonces, de esta forma completamos nuestra tabla de frecuencia, donde hemos organizado los datos teniendo en cuenta el resultado que se obtuvo del análisis estadístico de la investigación del color preferido de los estudiantes, teniendo en cuenta su frecuencia absoluta, su frecuencia acumulada y su frecuencia relativa. En un próximo video vamos a hacer el estudio de gráficos. Vamos a aprovechar este mismo ejercicio para hacer el análisis de gráfico y cómo podemos hacerlo, cómo los podemos fabricar de 4 formas diferentes. Los veremos en una próxima ocasión. Espero hayan entendido. Un placer.